Muy buenos días en América Latina, buenas tardes a quienes estéis conectados desde Europa. Queremos daros la bienvenida a una nueva sesión de los Jueves Internacionales del Grupo Social 11, un espacio de diálogo entre Europa y América Latina, entre poderes públicos y organizaciones de personas con discapacidad, entre diversos actores y en las diferentes etapas de la crisis provocada por la COVID-19, tanto en la gestión, la recuperación, como más allá. En esta sesión nos concentraremos en la cooperación de las organizaciones españolas especializadas en discapacidad y su cooperación hacia América Latina. Antes de dar comienzo, recordar algunos aspectos técnicos, como de costumbre, recordar que están disponibles los subtítulos, además de la interpretación en signos internacionales, que realizaremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar las intervenciones y que la sesión se estará grabando para poder estar disponible en YouTube en los próximos días. Mi nombre es Natalia Guala y quisiera una vez más daros la bienvenida al seminario web Cooperación en Acción ante la COVID-19, cómo trabajan las organizaciones especializadas de discapacidad en este contexto. Esta sesión tiene lugar dentro del ciclo de seminarios web de los Jueves Internacionales del Grupo Social 11, en el que venimos analizando diferentes perspectivas en torno a la discapacidad en el contexto de la COVID-19, tanto en Europa como en América Latina y a nivel global. Durante estos seminarios web hemos contado con las contribuciones de especialistas internacionales, de autoridades gubernamentales, responsables de políticas de discapacidad de diferentes países, representantes internacionales de agencias de Naciones Unidas, de organismos multilaterales de crédito, responsables de programas internacionales de cooperación, la participación activa del movimiento internacional de las personas con discapacidad, y todo ello con el objetivo de reflexionar sobre la participación de las personas con discapacidad en la gestión de la crisis, también en el proceso de recuperación, y identificar de alguna manera los retos que se han evidenciado durante estos últimos meses. Por un lado, la necesidad de mejorar los servicios sanitarios y la atención con una perspectiva de derechos, en el caso de las personas con discapacidad. Mejorar también los datos y las estadísticas en relación a las personas con discapacidad. En el ámbito de la educación y del empleo nos hemos encontrado con el desafío de garantizar la posibilidad de mantener el acceso a la educación y al empleo concretamente de manera a distancia, no siempre de manera telemática, pero buscar las estrategias que nos permitan mantener esa participación. También las condiciones en el acceso a la información que se han visto de alguna manera evidenciadas en estos meses y la necesidad de trabajar y seguir avanzando en esas perspectivas. Y todos estos desafíos que se multiplican para aquellas personas con discapacidad que se encuentran en lugares más aislados, en zonas rurales, que forman parte de pueblos originarios, o que se encuentran desplazadas o son víctimas de conflictos. Y bueno, y también el caso particular de las mujeres con discapacidad, tema que hemos tenido también esta mañana la posibilidad de abordar en otra de las sesiones de los Jueves Internacionales, y en el cual también tenemos importantes desafíos por delante. Precisamente para poder avanzar y dar pasos decididos a partir de este diagnóstico, estamos invitando a conocer diferentes mecanismos de cooperación, de oportunidades de colaboración, tanto públicas como privadas, programas internacionales, iniciativas de mejoras de políticas públicas, la posibilidad también de realizar transformaciones estructurales con perspectiva de discapacidad, con el fin de visualizar una recuperación más justa y más inclusiva. En estas sesiones hemos tenido la posibilidad de conocer programas europeos de asistencia técnica, por ejemplo, también las políticas de las instituciones europeas, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han participado en diferentes sesiones. También las políticas de crédito de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo para América Latina. Proyectos internacionales específicos dirigidos a las personas con discapacidad.
y, en definitiva, cómo hemos podido visualizar cómo todos estos instrumentos impactan en la vida de las personas con discapacidad en Europa, en América Latina y en otras regiones del mundo. Hoy tenemos el privilegio de contar con la experiencia de la cooperación entre pares, las principales organizaciones españolas de discapacidad que cooperan con organizaciones de personas con discapacidad en América Latina. Nos acompañan en esta jornada Alberto Durán, vicepresidente primero del Grupo Social 11 y presidente de FOAL, Santiago López, presidente de Plena Inclusión, Anso Queiruga, presidente de COCENFE, y Ana Lucía Arellano, presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad y de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias. Este diálogo entre presidentes de organizaciones especializadas que hoy tenemos la posibilidad de seguir desde más de 15 países, tanto de América Latina como de Europa, más de 200 personas que se han registrado para participar en esta sesión, tanto por parte de responsables gubernamentales como de organizaciones de personas con discapacidad, profesionales de diversos ámbitos y también de organismos internacionales. Nos brinda la ocasión para conocer una dimensión muy concreta de cooperación que año tras año contribuye de manera decidida a mejorar la vida de millones de personas con discapacidad en Europa y en América Latina. Una cooperación, como decíamos, entre pares y muy especializada, a través de COCENFE hacia las personas con movilidad reducida, mediante Plena Inclusión en favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, y a través de FOAL hacia las personas ciegas, con baja visión y sordociegas. Agradeceros nuevamente la disponibilidad a nuestros panelistas de esta jornada por hacerse el tiempo para compartir con todas estas personas que se han conectado y que también asistirán a la sesión grabada en YouTube. Y sin más preámbulos, Alberto Durán, presidente de FOAL y vicepresidente primero del Grupo Social 11, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ti, gracias a mis compañeros en esta mesa virtual, y gracias a todos realmente por asistir. Me parece que éramos más de 500 personas por asistir a estos jueves internacionales, ¿verdad? Que es una llamada también a poner la discapacidad en la agenda, aprovechando estos momentos también tan especiales, ¿no? Ponerlo en la agenda, porque la verdad que es una agenda transversal que afecta a todos los países. Quiero también empezar a dar una enhorabuena a Anxo, el presidente de COCENFE, porque hoy tenía su asamblea electoral, ha sido renovado por unanimidad, y creo que es muy importante que también, hombre, en un día tan especial haya querido estar aquí. Seguro que hoy tendrá bastante lío, tanto él como Santiago, pero a Anxo hoy especialmente, y agradecerle que esté aquí con nosotros. Creo que también es una muestra lo que estamos hoy aquí de un sector de la discapacidad fuerte, en España fuerte, que tiene energías. No es que estemos sobrados, porque no lo estamos, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que tenemos también en la vocación no solamente atender a nuestro colectivo aquí, sino también tratar de ayudar a empoderar a las personas con discapacidad física, intelectual, visual, en otras partes del mundo que quizás estén en un grado de empoderamiento más bajo, ¿no? Bueno, paso ya directamente a decir que bueno, la crisis del COVID-19, pues desde luego ha generado importantes estragos, ¿no? Primero en Europa, luego en América Latina. Parece que la pandemia está rompiendo ahora allí con su máxima virulencia, y la verdad es que bueno, no sabemos muy bien, ya digo como un observador, si queréis, externo, si el aprendizaje, el que haya transcurrido en unos países antes que en otros, no sé muy bien si esa curva de aprendizaje tiene algún resultado. La verdad es que me da un poco de pena incluso tener la duda, ¿no?, de que esto es así, porque en la propia Europa lo hemos sufrido también, y quizás en Latinoamérica pues en algunos sitios esté pasando parte de la misma, ¿no? Quiero decir que esta situación genera para la discapacidad primero desafíos, ¿no? Desafíos por esta situación especial. Esta mañana yo me desayunaba muy temprano leyéndome un estudio que estamos haciendo en Inserta, en Fundación Hace Bueno, que hemos hecho ya con 1.500 entrevistas para personas con discapacidad, demandantes de empleo, de cómo ha sido su situación específica en este momento del coronavirus, ¿no? Y evidentemente el diagnóstico, por no concluir, no es el objeto hoy de esta reunión,
la situación de las personas con discapacidad en pandemia es peor que el resto de las personas. Tienen un mayor grado de afectación por la no atención médica adecuada en estos momentos, tienen un mayor grado de aislamiento que le hace también que incluso la situación psíquica pues ocurra, y los problemas de movilidad general, movilidad física, pues tienen también esa mayor acentuación, ¿no? En las personas con discapacidad. Al mismo tiempo se genera en ellos una mayor dependencia del apoyo externo, del apoyo exterior, ¿no? Bueno, ¿no? Es una conclusión muy rápida, pero el estudio es mucho más profundo que todo esto, pero sin duda esta situación, esto nos origina retos importantes. Pero es una oportunidad también, ¿verdad?, para reformular nuestras estrategias, ¿verdad?, y para adaptarnos a esa nueva normalidad que ya estamos haciendo nuestro, este vocablo, que no sé muy bien si es positivo o no, tiene un poco de nostalgia, porque la nueva normalidad, ¿no?, tiene un poco de nostálgico y un poco también de miedo, no sabemos muy bien hacia qué novedad vamos. Bueno, en FOAL, sabéis que es la Fundación ONCE para la Cooperación en Latinoamérica, a pesar del duro impacto en nuestra fuente de ingresos, ¿no?, que es las ventas de productos ONCE, llevamos 90 días cerrados, precisamente el próximo día 15 volvemos a abrir nuestra red de ventas en la calle y lo estamos deseando. Vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, estamos realizando esfuerzos para asumir esos nuevos retos, importantes retos en nuestra cooperación con Latinoamérica, a pesar de esta dificultad en los ingresos, ¿no?, en la no presencia en la calle, por lo tanto en la no venta de productos de juegos responsables, que es lo que hace tradicionalmente la ONCE. Y sobre todo nos tenemos que concentrar aquí en nuestros compañeros y compañeras ciegas y con baja visión en Latinoamérica. Hemos decidido, obviamente, seguir optando, que sigan contando con nuestro apoyo en esta situación complicada. Ya digo antes, que no diferencia entre un margen del Atlántico y el otro margen del Atlántico. Tenemos 3 objetivos claros en esta crisis. Lo primero, mitigar el impacto de la crisis económica, social y sanitaria en las personas con ciegas y baja visión en Latinoamérica. Me centro ya en el ámbito de FOAL, ¿verdad? Adaptar nuestras acciones a los contextos particulares que se dan en cada país, incluso en cada ciudad en la que colaboramos, ¿no? Porque la situación, si bien la pandemia está en todos sitios, pero la situación varía muy mucho en función de las peculiaridades, de incluso el grado de afectación, el grado de desarrollo de la pandemia en cada espacio, ¿no? No es lo mismo tampoco el medio rural, el medio urbano, la problemática de los transportes públicos, la problemática educativa, etcétera, etcétera. Reorientar recursos humanos y económicos a las nuevas realidades, ¿no? Hay gente que estaba haciendo unas cosas o unos recursos que estaban adscritos a unas cosas y ahora van a tener que empezar a hacer otras o están haciendo otras para atender realmente las necesidades básicas, ¿no? Tenemos también 3 desafíos, ¿no?, para las personas con discapacidad en esta pandemia. Garantizar la educación a distancia en igualdad de condiciones en entornos de baja conectividad, de alto coste en los dispositivos, en función también de la situación a veces precaria que tiene nuestra gente, ¿no? Y de los sistemas educativos. La propia dificultad de los sistemas educativos tradicionales en adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? La falta de accesibilidad en muchas plataformas educativas digitales, etcétera, etcétera, que es una situación pues, que se da y que afecta especialmente a las personas ciegas, ¿no? Asegurar el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad ciegas y con baja visión. Hay que reforzar, evidentemente, los razonables y el apoyo para que sea posible, para que sea viable el teletrabajo, que en nuestro caso, pues a veces es más complicado. Recuerdo que acabo de decir la falta de accesibilidad de muchas herramientas que sirven para el teletrabajo en condiciones de normalidad para otras personas que no tienen discapacidad, así como el apoyo extraordinario para los trabajadores autónomos, ¿no?, que tenemos una realidad no frecuente, gracias a Dios, pero que tienen en estos momentos también una dificultad mayor porque se encuentran pues bastante solos, ¿no? En general, cualquier autónomo y más específicamente aquellos que tienen una discapacidad. Contar con redes de apoyos de emergencia para las personas con discapacidad visual que viven solas o con familias a cargo ante las medidas de confinamiento, aislamiento social, para acceder a servicios esenciales, alimentos, atención sanitaria, psicológica, otras tareas que se ven limitadas en estos contextos. Quiero decía, tratamientos médicos que tenga algún otro tipo de patología añadida a la ceguera. Bueno, esto ya en España, si la hemos tenido que atender aquí, hablando de los servicios de voluntariado, haciendo un montón de labores, bueno, pues en la medida en que aquí, digamos, la situación pre-crisis estaba más controlada, pues aún así es muy complicada. Si estamos en un entorno donde las entidades que prestan ese apoyo son más débiles y la situación está menos controlada,
pues entenderán ustedes, ¿verdad?, que la situación es más complicada y más compleja. ¿Qué acciones estamos llevando a cabo? Primero, la creación de un fondo de emergencia, atendiendo demandas específicas en esta crisis, ¿no? Hemos podido prestar colaboración en 11 países. Aquí, vale, lo hemos hecho fenomenal, pero no llega nada. Todo lo que pongamos no llega, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos también la desazón de que la necesidad es mega, ¿verdad? Y nosotros estamos todavía a golpe de bit, ¿no? Esto es una cosa... pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, y también creemos que ese efecto multiplicador de poder atraer, que lo hemos visto aquí también en España, de poder atraer recursos ante el descubrimiento de una realidad que necesita un apoyo, una ayuda, y saber que hay un partner, un socio, un actor que puede realmente prestar esa ayuda, pues quien tenga esa ayuda pero no sepa, es desear que confíe en nosotros, ¿verdad?, para que canalicemos esa ayuda y que genere el mayor impacto positivo. El reforzamiento del apoyo a la red de centros de recursos educativos que proliferan en los diferentes países a través de nuestros técnicos y voluntarios para el desarrollo de estrategias complementarias de educación a distancia para garantizar la continuidad educativa de las personas ciegas, estudiantes ciegos que tengan que continuar con su formación y que no se queden bloqueados, estancados, parados por culpa de esta situación. Orientación de las acciones de nuestra red de programas Ágora, programa de apoyo al empleo, inclusión laboral, ahora dirigidas al asesoramiento a empresas y al asesoramiento a empleados para el teletrabajo. Ahí es muy importante la tiflotecnología. Hay que saber de tiflotecnología para poder ayudar a estas personas. La tiflotecnología, hablo para los no del mundo ciegos, es digamos, la tecnología especialmente aplicada, específica, para que las personas con discapacidad puedan desarrollar pues, la labor educativa, la labor formativa, ya digo. Herramientas específicas, no herramientas, digamos, de uso general que son accesibles en su concepto global, sino herramientas específicas que, digamos, solo utilizan las personas ciegas o con deficiencia visual. La creación de una red de profesionales integrada tanto por voluntarios de FOAL como por trabajadores de organizaciones socias de América Latina, organizaciones a las que ayudamos, con las que colaboramos tradicionalmente, a raíz de la crisis, el acompañamiento psicológico, el apoyo para la adquisición de bienes, al acceso a servicios esenciales, el asesoramiento a medidas de protección, el desarrollo de estrategias de orientación y movilidad en la nueva normalidad. También nos hemos hecho eco de la iniciativa Yo me quedo en casa, poniendo a disposición cursos online, películas, audioescritas, audiolibros, recursos de ocio y cultura, información general. No lo he comentado antes, pero también también vamos a poner iPads a disposición de un número muy limitado, ¿verdad?, para que la gente pueda seguir formándose, licencias de uso de software, etcétera, para que esto pueda ser posible. Donación de elementos de protección, mascarillas, gel, cuyo envío estamos gestionando a través de una red de embajadas y de consulados de los países latinoamericanos en España. Será también insuficiente, pero también queremos hacer un efecto llamada para visibilizar que esto es posible, que hay esa necesidad, como la había en España, como todavía la sigue habiendo en España, ¿verdad? Y que eso podamos trasladar, podemos llevar solidariamente. A veces esto tiene un efecto multiplicador tremendo. A veces hay material al que no se le está dando salida porque no se sabe muy bien a dónde enviarlo, y queremos ponernos ahí en el escaparate para que digamos, busquen nuestra colaboración y podamos hacerlo, ¿no? Una acción de este tipo requiere la colaboración de embajadas, de compañías aéreas, del ejército, de entidades locales, de la discapacidad visuales, de organismos, en mucho caso también organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo. Bueno, en definitiva, tenemos que ver cómo resolvemos la llegada de esas ayudas a los diferentes países, ¿no? Porque evidentemente tenemos que hacer una distribución por país, ¿no? La cooperación que realizamos a través de FOAL hacia las personas ciegas y con baja visión es acompañada de la presencia y articulación internacional del Grupo Social 11 a través de iniciativas internacionales del tipo de la asistencia técnica al desarrollo de políticas públicas mediante programas como el Programa Iberoamericano de Discapacidad o el Programa Eurosocial Plus, programas de alianza con entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, y la participación en procesos de formulación de planes globales de cooperación e innovación social, pero específicamente para que sean también inclusivos para las personas con discapacidad. Creo que es un elemento muy importante, no segregar también en la cooperación, no discriminar también en la cooperación
en los programas de acompañamiento para toda la población que lo necesita, pero también no frenándonos, no quedándonos parados, inmovilizados, cuando tenemos un beneficiario que tiene una discapacidad. Y en este caso las personas ciegas, por esa especificidad en el tratamiento, en la ayuda, en los equipos, pues a veces puede bloquear al que tiene ese plan general, pero no tiene esa especificidad. Experiencias de colaboración multiactores, compartiendo en esta bueno, por compartir solamente esta multiactores que, como decía antes Natalia, se han ido poniendo aquí, se han ido enseñando en estas sesiones. Hoy es la segunda que tenemos. Bueno, en definitiva, creo que en estas jueves internacionales se pone hoy estamos aquí 3 entidades de la discapacidad, pero en otro caso hay otras entidades que no son expertas en discapacidad, a las cuales llegamos ahora mismo también con el mensaje de que es necesario hacer cooperación en el mundo de la discapacidad, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un elemento importante que nos aporta mucho valor. Un poco también, no esperamos hablar de lo nuestro solo para nosotros, que también, porque algo aprenderemos. Esperamos también que muchos de los que estáis escuchando recojáis el guante, ¿no? Recojáis el guante para colaborar, recojáis el guante para decir, oye, aquí hay gente que puede aprovechar un recurso que quizás yo tenga identificado y no sé qué hacer con él, bien personal, de voluntario, bien de recursos de, no sé, de alguien que tiene mascarillas o de alguien que tiene no sé qué, o de alguien que puede dar clases online de matemáticas a niños ciegos o a personas con X discapacidades. Bueno, en definitiva, también estamos buscando esa red, ¿verdad?, de contagio, ¿vale?, si queréis, de interpelar, ¿verdad?, a la conciencia, pero también a la acción, ¿verdad?, de todos vosotros o de quien a vosotros le podáis transmitir el mensaje, ¿no? Por eso también la idea de grabarlo, de ponerlo en YouTube, para que esto pueda tener una ansia y una expectativa de réplica y de divulgación. Muchísimas gracias y me pongo a disposición de las preguntas que podéis tener luego, inquietudes. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Alberto, y qué importante, bueno, todo lo que has comentado, pero algunas ideas clave, ¿verdad?, que mencionabas, la solidaridad, la transversalidad también de las acciones y la incorporación de la discapacidad en otros ámbitos, y ese trabajo en red, esa reacción ante una situación de emergencia inédita como la que estamos todavía viviendo, y que ha requerido esa reacción muy rápida, y también esa creatividad y esa posibilidad de, como bien decías, canalizar recursos propios y de terceros para poder dar respuestas y poder desarrollar esa orientación o reorientación de acciones y bueno, poder de alguna manera solventar las necesidades que han ido apareciendo. Y algo similar, seguramente, y con sus particularidades, nos comentará Anso Queiruga, presidente de COSENFE. Enhorabuena también, Anso, por esa muy reciente renovación, y bueno, esperan otros 4 años con ahora sí nuevos e importantes desafíos en este contexto. Te dejamos la palabra para que puedas contarnos también la experiencia de COSENFE en esta situación. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras, por tus felicitaciones, y agradezco también, pues, las palabras de Alberto, ¿no? Quiero agradeceros, pues, al Grupo Social 11 que nos tengáis invitado a participar en estos jueves internacionales, ¿no? Bueno, Alberto ha comentado un poco, pues, un cierto escenario que vivimos en España, ¿vale? Y que poco a poco, pues, se fue trasladando a Europa y a continuación a América Latina, y por lo tanto, bueno, pues se van a dar o se están dando ya, pues, situaciones, pues, similares, como las que se dieron aquí, a pesar de la distancia, con respecto a lo que es, pues, la atención de personas con discapacidad a causa de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos que ser ágiles también las organizaciones de discapacidad que estamos trabajando en cooperación. Es verdad
que COCENFE se centra en América Latina y el Caribe. Es a través, pues lo que hacemos en cooperación es a través de la red de asociaciones para América Latina. Es una red que se constituyó pues en el año 2001, donde estamos 22 entidades de 12 países y está constituida por entidades de personas con discapacidad. Bueno, nosotros venimos trabajando todos estos años en estos países. Hemos desarrollado pues 48 proyectos con distintas líneas de acción, ¿vale? Buscando pues también distintos financiadores, y estoy totalmente de acuerdo con Alberto que es importante también que las personas que nos estén siguiendo pues que hagan la difusión necesaria, y dentro de las posibilidades de cada uno pues la colaboración es toda importante. No importa la cantidad, como decimos, sino la calidad, ¿no? A mí, como presidente de COCENFE, también me preocupa esta terminología de la nueva normalidad. No sé yo cuál será la nueva normalidad. Lo que sí sé es que las organizaciones de las personas con discapacidad llevamos 30 años trabajando para alcanzar la antigua normalidad y todavía no la hemos alcanzado y ya nos están hablando de una nueva normalidad. Tenemos que tener mucho cuidado porque se van a dar pues un montón de situaciones, seguro que de exclusión, y tenemos que velar para que las personas con discapacidad, en nuestro caso pues física y orgánica, pues no nos quedemos descolgadas y no nos quedemos atrás, y en general pues el sector social de la discapacidad. Y para eso, bueno, en España hay un tejido asociativo fuerte, cohesionado a través del CERMI, que es el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, y ahí juntos y más unidos que nunca y bien cohesionados, pues tenemos que trabajar para que pues la administración atienda realmente las necesidades que tenemos las personas con discapacidad física y orgánica. COCENFE en este caso pues tiene 29 grandes federaciones que son específicas del ámbito de la salud, ¿vale? Que son los que llamamos orgánicos, pues como puede ser Alcer, o como puede ser fibrosis quística o hemofilia, en fin, esclerosis múltiple, entidades que tienen una discapacidad física, pero también tienen asociada mayoritariamente una discapacidad orgánica. Es verdad que, en estos momentos tenemos que replantear algún proyecto de los que estamos ejecutando, 7 estamos ejecutando actualmente, ¿vale? Pues bien en el tema de plazos, de ejecución de las mismas, bien pues que nuestros financiadores sean más flexibles para poder cambiar alguna partida presupuestaria para nuevas necesidades que surgen a consecuencia de la pandemia del COVID-19, ¿vale? Pero sí que estamos haciendo pues en este momento pues un programa también de turismo accesible y sostenible en el Ecuador, que nos financió la ECI a través de su convocatoria en el 2018. Estamos desarrollando pues un programa que para nosotros es fundamental, que es el de Incluye +D en educación inclusiva, pues con apoyo tecnológico a la infancia en República Dominicana. Bueno, si para cualquier ciudadano la educación es su herramienta básica de conocimiento, pues para las personas con discapacidad doblemente, ¿no? Doblemente. La educación tiene que estar garantizada, y en estos momentos, pues que se está utilizando la tecnología
pues como pasó en España, ¿no? En todo este periodo de confinamiento, en estos 3 meses, las niñas y los niños no pudieron ir al cole, estuvieron confinados y por lo tanto, sobre todo los niños y niñas con discapacidad tuvieron muchas más dificultades para seguir el cole pues a distancia. En ocasiones, por no tener pues la tecnología adecuada, ¿vale? Sobre todo, lo comentó Natalia también en la introducción, pues en el ámbito rural, las personas con discapacidad que viven en el ámbito rural, pues todavía tienen muchas más dificultades para acceder a cualquier tipo de servicio, incluso de la información, y la tecnología pues es una dificultad más, ¿vale? Para las personas con discapacidad que viven en el ámbito rural. Sin olvidarnos de que muchas de las personas en esta nueva situación tampoco tienen los conocimientos adecuados para poder utilizar herramientas tecnológicas y necesitan pues, de un apoyo, de un soporte técnico que le hay que dar a esas personas para que puedan seguir su formación. Claramente, en esta pandemia, en estos 3 meses de confinamiento, donde las personas con discapacidad estuvieron en casa sin poder acceder a ningún recurso, pues es evidente que en nuestro caso han retrocedido en lo que es en la autonomía personal, en la capacidad pues, de gestionarse, de tener acceso a una rehabilitación, de tener acceso a una fisioterapia y por lo tanto tenemos que garantizar que esas personas puedan recibir el servicio para que no sigan retrocediendo y tengan el máximo de autonomía posible. Es verdad que los servicios no van a volver a ser lo mismo durante un tiempo seguro y que necesitamos, bueno, pues que de manera presencial y con todas las prevenciones y medios de protección necesarios, tanto para el usuario como para el profesional o la profesional, los tengan a su disposición, pero sí que puedan prestarle ese servicio a la persona. Una, en el sentido amplio de que gestione y de que sea autónoma e independiente la persona, ¿vale? Y otra, porque las familias también pues, necesitan de ese respiro y necesitan ver que las personas con discapacidad, en este caso su hijo, su hija o su familiar, pues no se queda descolgado de lo que a mí no me gusta nada, pero le llaman ahora recuperar la nueva normalidad. También estamos ejecutando pues, otro programa de promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en República Dominicana, que ha sido pues, financiado por la Comunidad de Madrid en su convocatoria del 2018. Si la situación es difícil y complicada en general para las personas con discapacidad, todavía los inconvenientes son mayores para las mujeres y niñas con discapacidad. Se han detectado muchos casos en este espacio de confinamiento, de maltrato, de violencia de género en el entorno familiar a las mujeres y niñas con discapacidad y para eso pues también luego os contaré, hemos trabajado, estamos haciendo pues acciones para tratar de paliar esa situación. Y también en Ecuador tenemos en marcha pues otro proyecto financiado por la ECIC en la convocatoria del año 2019, vinculado puramente a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad. También estamos ejecutando pues, un proyecto hacia una sociedad pues, pacífica e inclusiva, defendiendo también derechos de las mujeres en Perú, que también ha financiado la ECI en la convocatoria del 2019. Y como último y proyecto que estamos en este momento también ejecutando, pues es de la ciudadanía activa contra la violencia de las mujeres con discapacidad, que nos ha financiado pues, la Unión Europea en la convocatoria de 2019 en República Dominicana. Como os decía, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Pues
reorientando las actividades, ¿vale? Pues teniendo en cuenta y adquiriendo kits higiénicos y alimentarios, pues un kit que denominamos de dignidad para mujeres con discapacidad, que consiste en empapadores, en sondas de 2 vías, en colectores, en fin, en cosas que son totalmente básicas e imprescindibles para la higiene y para la prevención de las personas con discapacidad. También un kit de higiene y protección, pues que lleva gel desinfectante, mascarillas, guantes, toallitas húmedas desinfectantes, cloro, toallitas sanitarias. Otro kit de alimentación con productos básicos como el arroz, el aceite, el azúcar, las alubias, el maíz, en fin, tratando de que las personas sufran lo menos posible, porque la situación pues es complicada y quizá pues en estos países donde estamos realizando proyectos de cooperación, pues todavía lo pueda ser más. Estamos dando pues apoyo psicológico a personas con discapacidad, especialmente pues en programas dirigidos a las mujeres, también apoyo tecnológico a las organizaciones, refuerzo en páginas web pues para dar información con apartados específicos sobre el COVID-19, reorientando las actividades de modalidad presencial a virtual, facilitando pues tecnología, y que muchas pues las realizamos a través del campus virtual que tiene COCENFE. Como os decía, estamos reformulando proyectos, solicitando a los financiadores esa flexibilización pues de los plazos de ejecución y también pues de ampliación de los mismos, ¿no? Y también pues para poder acometer estas nuevas necesidades del COVID-19, pues flexibilización en partidas presupuestarias para realizar nuevas actividades que no estaban contempladas, ¿no? Hemos adaptado nuestros servicios para continuar al lado de las personas con discapacidad durante el confinamiento, que no se sintieran solas y prestarle pues todo el apoyo pues psicológico de forma telemática, ¿no? Hemos prestado también especial atención en el confinamiento a las mujeres y niñas con discapacidad, por lo que os hemos comentado anteriormente, y también pues estamos trabajando y en contacto con la organización de mujeres con discapacidad pues en España, que forma parte de COCENFE y que también tiene pues varias organizaciones con las que tiene relación en América Latina, pues para darle el apoyo dentro de las posibilidades que tenemos para que, bueno, pues tratar de que no pasen pues más dificultades de las que están pasando en estos momentos. Por mi parte, nada más, agradeceros la invitación, y COCENFE y yo mismo pues estoy a vuestra disposición para poder responder a cualquier pregunta o hacer cualquier aclaración que creáis oportuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anso, por estas reflexiones y al igual que en la intervención anterior, algunas ideas que quedan como haciendo eco, ¿no? En las que nos hacen pensar bastante, y tú mencionabas lo importante que era en estos momentos la flexibilidad, y si hay algo que esta situación nos ha demostrado o nos insta a incorporar en nuestras vidas, pero también en el desarrollo de nuestras acciones en el ámbito también laboral y de cooperación en estos casos, es a incorporar esa flexibilidad, esa innovación para poder con nuevos mecanismos, con nuevas estrategias, dar también respuesta a situaciones también nuevas. Y también esa perspectiva tan transversal como es la accesibilidad, y que tú mencionabas cómo se ha evidenciado en estos meses que la accesibilidad tan importante en la cotidianeidad de nuestras vidas para las personas con discapacidad, ha evidenciado
todavía las barreras que existen y que existen sobre todo en aquellos entornos que están más alejados, fuera de las grandes ciudades, en situaciones bueno, más complejas. Y nos desafía también a pensar cómo trabajar en esas perspectivas y luego en cosas tan importantes y trascendentes como has señalado en relación, por ejemplo, a la situación de las mujeres con discapacidad y todas esas iniciativas para atender una situación que de por sí es una situación de desigualdad y de desventaja, y que en una crisis las desigualdades se acentúan aún más y hay que prestar especial atención. Santiago López, presidente de Plena Inclusión, llega también tu espacio para que bueno, podamos también conocer y compartir con todas las personas que están conectadas, tanto a un lado y otro del Atlántico, las acciones y el trabajo de Plena Inclusión en esta coyuntura. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Buenos días a todas y a todos, y buenas tardes también a los que estamos aquí en la península, pero bueno, que habéis madrugado esta mañana para compartir un rato con nosotros, a ver si podemos aportaros algo que realmente hemos vivido, hemos sufrido, y bueno, que yo creo que es importante compartir y recibir también, como decía Alberto y como también ha comentado Anso, pues recibir también vuestra aportación y vuestro ánimo, porque seguro que también vamos a salir ganando en algo. Bueno, saludar por supuesto a mis compañeros esta tarde, a mis buenos amigos, buenos y viejos amigos, como son Alberto Durán, el vicepresidente de la ONCE, que tenemos ya una larga y dilatada trayectoria de defensa de derechos, y por supuesto a mi buen amigo Anso, que también le felicito, ya lo he hecho anteriormente, pero aprovecho para hacerlo pública e internacionalmente para de esta nueva reelección, que bueno, pues estaremos codo con codo defendiendo los derechos de las personas con discapacidad donde quiera que haya que hacerlo. Y de mis buenos amigos y viejos amigos, a mi nueva amiga, que es Ana Lucía, que nos habla desde Ecuador, un país con el que tenemos una gran relación, una estrecha colaboración desde el ámbito de Plena Inclusión. Bueno, me gustaría apoyar mi intervención con una presentación. Le pido a Álvaro, muchas gracias Álvaro, bueno, y muchas gracias también Javier. Bien, aquí creo que la estamos viendo todos. Gracias Álvaro. Bueno, antes de empezar lo que es la propia presentación, daros un poco la idea de quiénes somos Plena Inclusión. Somos una entidad que tenemos 55 años de historia aquí en España. La tenemos conformada por 235.000 familiares, representamos a 140.000 personas con discapacidad intelectual, pero también trastorno del espectro autista y parálisis cerebral. Formamos un equipo de 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias. En torno a 900, poco más de 900 entidades conformamos el entramado de Plena Inclusión en España. Esto en cuanto a lo que son los datos positivos de nuestra entidad. Lo negativo viene ahora, y es que como consecuencia de esta pandemia, pues llevamos ya la desgraciada estadística de pasar de 200 personas fallecidas en el entorno de la discapacidad intelectual y del desarrollo. Bueno, pues esto nos hace sentirnos especialmente dolidos, pero bueno, el que esto nos haya ocurrido pues nos hace situarnos en una posición de vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos, vamos a luchar por encima de los inconvenientes, y con el apoyo, por supuesto, de Fundación ONCE, con la que estamos estrechamente ligados, con el apoyo del resto de entidades de la discapacidad, pues conseguir volver a la normalidad. Yo insisto, a mí coincido en esto también con Anso y con Alberto, sinceramente, el término de nueva normalidad tampoco lo comparto, tampoco me gusta, y yo, sinceramente, lo que queremos es nuestra normalidad, nuestra vida, recuperar nuestra vida y poco a poco ir consiguiéndolo.
Álvaro, si pasas la siguiente. Gracias. ¿Por qué en plena inclusión estamos trabajando en el ámbito de la cooperación? No es algo que surja por casualidad, es algo que forma parte de nuestro ADN. Es decir, nosotros durante estos 55 años que comentaba de historia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, hemos reorientado nuestra estrategia a lo largo del tiempo. Hace 5 años tuvimos una reorientación de nuestro enfoque estratégico y entonces lo fijamos por horizontes. El horizonte 4, que es el que estáis viendo ahora, es el que habla de potenciar una práctica de trabajo colaborativo, un trabajo en red y en alianza. Bueno, esto nos lo obliga a nuestra propia misión. Nuestra propia misión se define y nos obliga a trabajar por todas y cada una de las personas con discapacidad intelectual, más allá de nuestras propias entidades y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. Por tanto, entendemos que estamos obligados a defender los derechos de las personas con discapacidad a lo largo del mundo entero donde haya que hacerlo. Es nuestro compromiso con la discapacidad. Álvaro, por favor, pasas a la siguiente. Gracias. En el ámbito de la cooperación internacional, ¿dónde estamos encajados en plena inclusión? Formamos parte de Inclusion Europe, que agrupa a la discapacidad intelectual en Europa. Formamos parte de EPSA, que es la organización de representantes de personas con discapacidad intelectual en Europa, en la cual formamos parte precisamente desde el mismo día que cambiamos y empezamos a llamarnos plena inclusión. Nosotros anteriormente, algunos lo conoceréis, nos denominábamos FEAPS, y el mismo día que nos dimos de alta como miembros de pleno derecho en EPSA, pues también tuvimos un congreso en España, pues también cambiamos el nombre hacia plena inclusión. Formamos parte también de ASPD, que es la discapacidad europea, y lógicamente de Inclusion International, que agrupa la discapacidad intelectual de todo el mundo, en la cual también somos un elemento activo y formamos parte muy activa dentro de Europa, de Inclusion Europe, pero también de lo que dentro de Inclusión Internacional le llaman el área de las Américas. Estamos integrados de manera muy activa porque entendemos que estamos hermanados de manera especial con el continente latinoamericano. Álvaro, por favor. En ese sentido y en el ámbito que estamos hoy, que es precisamente en el ámbito de Latinoamérica, pues hemos desarrollado proyectos durante los 3 últimos años, lo llevamos haciendo durante más tiempo, pero especialmente durante los 3 últimos años hemos trabajado con 11 países de Latinoamérica. Aquí los podéis ver, pero vamos, México, Chile, Panamá, Perú, Paraguay, perdón, no los quiero nombrar a todos. Bueno, ¿en qué hemos trabajado con estos países? Pues hemos trabajado, y quiero incidir, hemos trabajado de manera colaborativa, es decir, no es que nuestra posición sea decir, vamos a ver cómo hacemos aquí las cosas y lo vamos exportando. No es esa nuestra vocación. Nuestra vocación es trabajar de manera colaborativa con el resto de entidades de los países que corresponda y hacerlo de manera que recibamos al mismo tiempo que estamos dando lo poco o lo mucho que podamos ser capaces de dar. Hemos trabajado en proyectos que tienen que ver con entidades de familia, hemos trabajado con profesionales que tienen que ver con las personas que atienden a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y en proyectos de desarrollo familiar. Tenemos convenios y trabajo con universidades en todo el continente. Trabajamos con ministerios, con organismos públicos que están vinculados a la educación, a la discapacidad, a la exclusión en general. Y por supuesto, y esto es algo que además ahora mismo en España estamos trabajando de manera muy directa y por tanto también lo estamos trabajando. Y además nos ha venido muy bien el apoyo que hemos recibido y las experiencias que hemos recibido por parte de Latinoamérica en el ámbito de los colegios ordinarios y por supuesto de los colegios especiales, que forman parte también de todo el entramado educativo de la persona con discapacidad. Siempre, por supuesto, orientado a lo que la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos indica, que debemos de ir hacia una educación eminentemente exclusiva y donde la educación especial quede determinada por un ámbito de excepcionalidad, ¿vale? Bueno, el proyecto es intercambio, sobre todo intercambio de conocimiento, formación, transformación de servicios,
asesoramiento. Os pondré algunos ejemplos. Tampoco me quiero extender mucho en esto, pero empezando por Ecuador, ya que está Ana Lucía con nosotros, pues empiezo con Ecuador, con su país. Hemos trabajado con Fenodis en un proyecto de intercambio de experiencias y conocimientos sobre el modelo de trabajo en centros ocupacionales. También hemos trabajado en Ecuador con el Ministerio de Inclusión Económica y Social en un proyecto de asesoramiento y formación sobre sexualidad. En Argentina, otro de nuestros países también hermanos, con el Ministerio de Educación en un proyecto de educación inclusiva, del que estábamos hablando, y de lo cual hemos aprendido mucho, os aseguro que sí, y con una red de más de 25 organizaciones coordinadas a través de la Universidad Isabel. En México, bueno, ¿qué voy a decir de México? Sobre todo con CONFE, y bueno, los mexicanos saben por qué se llama CONFE, su entidad. Es nuestra entidad hermana por excelencia. Estamos hermanados desde hace 4 años, casi 4 años, que estamos hermanados de Plena Inclusión y CONFE. Además, curiosamente, hicimos el hermanamiento en Gran Bretaña, es decir, que bueno, pues estas curiosidades que tiene además el estar en un mundo tan transversal y tan globalizado. Bueno, pues estamos en una unión absoluta, estamos en una comunicación constante y directa con nuestros hermanos de México y bueno, hemos desarrollado todo tipo de proyectos, todo tipo de convenios. No me podría olvidar, por supuesto, de nuestros amigos de Chile, los líderes con 1000 capacidades que han participado en eventos de Plena Inclusión en España, donde hemos tenido la oportunidad de compartir y de aprender grandes proyectos que se han desarrollado allí y que, bueno, incluso en nuestra última sesión donde pusimos en común las buenas prácticas, bueno, pues precisamente la de Chile fue una de las elegidas y de las aclamadas como una de las mejores. Por tanto, insistir que nuestro proyecto de colaboración es colaboración, no es en ningún momento vamos a ver cómo sabemos hacer las cosas, sino vamos a ver cómo compartimos nuestros proyectos, cómo somos capaces de colaborar y aprender entre todos. Álvaro, por favor, centrándonos en la situación actual y lo que ahora mismo estamos involucrados con la crisis de la COVID-19, bueno, pues la primera cuestión que habría que tener en cuenta es la toma de conciencia de la real gravedad de la crisis. Probablemente no somos todavía conscientes y mira que llevamos muertos en la estadística, mira que llevamos personas afectadas en la estadística y probablemente no somos todavía conscientes de la gravedad de la situación. Gravedad que trasciende el ámbito personal, familiar o del entorno más cercano. Está claro que estamos en una crisis de carácter mundial que tiene unas implicaciones evidentemente desastrosas en cuanto a la vida de las personas, pero demoledoras en cuanto a los efectos económicos a los cuales nos está llevando. Esta situación hay que verla evidentemente en el contexto de cada uno de los países. Ahora hablaré un poquito de cómo nos pilló la situación en España, pero evidentemente la forma de organizarnos en cada uno de los países, con los recursos que tenemos, con la cultura que cada uno de los países hemos ido fraguando. Esto influye muchísimo en las medidas que somos capaces de tomar y que hemos de tomar. Por tanto, hay que tener en cuenta también cómo la ciudadanía va a responder o cómo no va a responder a lo que en un momento determinado, por parte de los gobiernos o incluso por parte de las propias organizaciones que formamos el movimiento asociativo de la discapacidad, seamos capaces de llevar a cabo o de tomar efecto. En concreto, en el caso de España, bueno, pues esto, para que os hagáis una idea, y bueno, estas cosas las he contado en alguna ocasión, en alguna de los seminarios que hemos tenido a través de Inclusion International, precisamente en el entorno de las Américas. Lo contaba como una primicia, ahora desgraciadamente ya no es una primicia, porque esto ya nos ha cogido a todos, ha saltado el charco, desgraciadamente. Se podía haber quedado aquí, pero tuvo que saltar también hacia allí y extenderse. Y bueno, esto lo contaba, la situación es dramática desde el primer momento, nos coge con el pie cambiado prácticamente a todo el mundo. Nosotros estábamos en Madrid organizando la semana donde se desató toda la cuestión. Estamos organizando nuestro proyecto de renovación estratégica, que lo tenemos para el año que viene, ponerlo en marcha.
Y cuando nos vamos a juntar casi 200 personas ahí en Madrid, de pronto nos dicen que al día siguiente cierran colegios, se empieza a limitar la movilidad de la población y automáticamente deshacemos todo, nos volvemos cada uno para nuestras casas y automáticamente empiezan a fallecer personas en todos los ámbitos, pero empiezan a fallecer las primeras personas con discapacidad intelectual y nos sobrepasa la situación en el ámbito de las residencias. Por tanto, la primera cuestión es que nos quedamos en una situación de caos. Primero, noqueados. El noqueado nos duró un día, porque evidentemente nuestra obligación era ponernos en marcha, ponernos a trabajar, ponernos a desarrollar los pocos, por no decir ningunos, recursos que teníamos, porque evidentemente como entidad creo que respondimos pronto y rápido, con un apoyo imprescindible, y vuelvo a repetirlo y nunca me cansaré de hacerlo porque el agradecimiento es eterno a la Fundación 11 que nos ha apoyado en todo momento, pero con los pocos recursos que teníamos, nosotros las entidades hemos salido adelante. Cierto es que no se puede decir lo mismo que de nuestro país. Yo creo que nuestro país no estuvo y no está todavía, lamento decirlo, a la altura de las circunstancias y no hemos tenido los recursos suficientes y necesarios hasta que prácticamente la primera oleada de la COVID-19 ha pasado por encima de nuestras cabezas. Álvaro, cuando quieras, pasas a la siguiente. Una vez que pasamos esta situación de noqueamiento, de estar noqueado, no sé si esa palabra existe, disculparme, pero una vez que salimos de ese impacto, pues entendemos que tenemos que salir adelante, que tenemos que empezar a funcionar y desarrollamos en principio cuatro líneas de trabajo de manera automática. La primera que estoy viendo pues, sería la incidencia política y legislativa. Empezamos a trabajar en ese sentido en todos los ámbitos sobre la legislación que se iba generando de manera prácticamente diaria, porque yo creo que hemos tenido una revolución normativa a lo largo de estos últimos 3 meses, como probablemente no hemos tenido en toda la historia de la democracia. Yo creo que habrá que generar como un código legal que aglutine a toda la normativa que ha salido en torno a esta pandemia. Bueno, pues ahí tuvimos que hacer incidencia en el tema de los paseos terapéuticos, en el momento del confinamiento, facilitar que las personas con autismo o que tuvieran alguna discapacidad que provocara la necesidad de que tuviera que salir, poder conseguir que hicieran y no estuvieran, en principio, multados por la calle y además marcados socialmente. Bueno, pues eso se hizo una campaña rápida de funcionamiento y se puso, pongo este ejemplo que fue uno de los primeros. En ese sentido, mucho más se hizo. La segunda línea, que fue la de sensibilización sobre las realidades, sobre las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual, de las personas con autismo, de las personas con parálisis cerebral y así como el apoyo que había que dar a las familias durante esta crisis. Lo primero entendimos que teníamos que ser conscientes de qué necesitábamos para poder generar lo que vendría en la línea número 3, que es la de apoyos y recursos. Al mismo tiempo desarrollamos todo lo que es un gran entramado de trabajo en red. Yo creo que esto también ha sido importante. Si pasas, Álvaro, gracias. Me centraré ahora en lo que es la línea 3, la línea 1 y la 2. Ya, bueno, pues es fácil de entender, pero sobre todo en los apoyos y recursos que, insisto, los hemos desarrollado en un tiempo récord. Desde el minuto +1 lo empezamos a poner en marcha. Y sí que es cierto que hemos desarrollado todo esto y lo hemos compartido de manera automática con todo nuestro entorno de la discapacidad en España, pero por supuesto con todo el entorno de la discapacidad intelectual y la discapacidad en general, el entorno europeo y el entorno de América Latina. En ese sentido, hemos desarrollado algunos recursos que los estáis viendo en la parte izquierda de la pantalla, que son unas guías de apoyos imprescindibles que, para adaptarnos a la situación excepcional en la que nos situaba el COVID-19. Sobre todo orientado al periodo de confinamiento. El apoyo que hubo que hacer en cada una de las residencias, que fue dramático el apoyo que había que hacer y no sabíamos tampoco cómo teníamos que hacerlo. Bueno, pues
contamos con una red de expertos importante que rápidamente se puso en marcha, expertos propios del movimiento asociativo Plena Inclusión, pero muchos expertos del ámbito sanitario, del ámbito de la discapacidad, del ámbito educativo, del ámbito legislativo, que se pusieron de manera automática y voluntaria para trabajar y desarrollar en un tiempo, yo creo que récord, este tipo de guías que luego, insisto, han sido compartidos con todos los demás. Lógicamente el apoyo en residencias, pero también el apoyo en las viviendas. ¿Cuántas personas que estaban de manera habitual trabajando o acudiendo a los centros de día que tenemos desarrollados por todo el territorio nacional, se quedan en casa, personas que estaban en las residencias vuelven también a sus casas y pierden el apoyo? Personas que además con padres mayores, con hermanos mayores, que hay que darle un apoyo adicional. Por tanto, desarrollamos también en esta línea. Importantísimo, imprescindible, desarrollar toda la documentación en infografía de lectura fácil, donde la persona con discapacidad la pueda recibir de manera rápida, de manera directa y sea comprensible. Si hacemos una gran guía de apoyo, pero no somos capaces de aplicarla y orientarla a la persona con discapacidad intelectual, evidentemente no estamos haciendo nada. Hemos puesto en marcha, lo veis en la parte derecha de la pantalla, una aplicación que ya está conectadas a más de 4.000 personas en estos momentos y que ahí colgamos todo lo que vamos haciendo, vamos poniendo en marcha enlaces a todas las guías, a todos los apoyos que vamos desarrollando, a todos los recursos y además nos sirve como herramienta de comunicación para lo que ahora os comentaré en la siguiente transparencia, por favor, Álvaro, que es la línea 4, la del trabajo en red. Y bueno, yo creo que esto ha sido también una de las grandes revoluciones. Entiendo que además algunos de vosotras y de vosotros habréis coincidido ya. Esto nos ha sobrepasado hasta el punto de que hemos tenido a más de 18.000 personas conectadas a lo largo de los 21 encuentros que hemos hecho desde que empezó el confinamiento. Nos ha sobrepasado porque la primera vez que nos pusimos en marcha organizamos un seminario, pensábamos para 500 personas y estábamos siempre 500 personas enganchadas. Entrábamos 500 porque cada vez que se iba uno entraba otro. Estaba la gente en cola para poder entrar. Tuvimos que ampliar la licencia de Zoom a 1.000 y después a 1.500, con lo cual ya se nos convirtió en algún momento hemos llegado a estar 1.400 personas enganchadas, no solamente de España, por supuesto, de nuestros hermanos de Latinoamérica que han compartido momentos importantes con nosotros. Han participado muchísimas entidades de Latinoamérica, como estaba diciendo, y el contacto ha sido continuo y intenso. Y hemos recibido también, como decía, mucho. Por mi parte, ya terminaría diciendo, bueno, pues daros de nuevo las gracias a la Fundación 11, daros el apoyo personal y el de nuestra organización para todo aquello que podáis necesitar. Me pongo también en espera de las preguntas que podáis realizar. Sí que tengo que decir que dentro de un momento me desconectaré y me conectaré luego por el teléfono porque tengo que desplazarme por motivos laborales a otro sitio. Pero bueno, seguiré enganchado al teléfono, os escucharé con atención a mi nueva amiga, Ana Lucía, de Ecuador, y después por las preguntas, si es que surgiera alguna, intentaré poder contestarla. Lo dicho, un abrazo muy fuerte para todas y para todos, que paséis un buen día, que vuestras familias estén de la mejor manera posible y que suframos lo menos posible las condiciones de esta pandemia. Un abrazo. Ojalá, Santiago, ojalá que sea como dices en este cierre, que esto se supere en breve y que, bueno, ojalá no haya mayores dificultades y mayores consecuencias. Y qué importante, algunas de las ideas que nos compartías, me he quedado con dos. En este caso, una, el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje recíproco, el aprendizaje mutuo entre organizaciones de diferentes países y ese
ese aprendizaje que permite también el desarrollo y el crecimiento, el que llamamos el ganar-ganar. Y es un ejemplo muy interesante de cómo esa colaboración, esa cooperación entre pares nos permite ese desarrollo, ese crecimiento en ámbitos tan importantes y tan cruciales en relación a las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad intelectual. Y otro elemento que nos deja también esa reflexión, que a veces la hemos oído en algunas ocasiones, pero que cuánto tenemos las personas con discapacidad para enseñar, o no sé si enseñar sería la palabra, pero bueno, para decir en cuanto a la capacidad de resiliencia. Y eso que tú mencionabas, ¿no? Ese momento de caos, de crisis, de situación extrema, y esa capacidad de resiliencia para reaccionar, para tender puentes y poder dar respuesta y salir adelante en medio de una situación realmente muy compleja y que realmente ha sido trágica y que sigue, como decías tú, teniendo consecuencias muy importantes y de las cuales seguramente todavía no tenemos esa conciencia. Y con esto sí quisiera darle paso justamente a Ana Lucía Arellano, presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad y de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, que creo que desde esta perspectiva que estábamos comentando y en función de lo que las tres intervenciones que hemos tenido la oportunidad, el privilegio de asistir, nos deja varias ideas, varias reflexiones que desde el Movimiento Internacional de Personas con Discapacidad, Ana Lucía podrá también compartir con todas las personas que están conectadas en esta jornada. Muy buenos días, Natalia, muy buenos días con todos y todas. Y muy buenos días a quienes me han acompañado en la conversación de esta mañana, y pues también quisiera unirme a la felicitación a Anso por esta también gran noticia en su reelección, y desearle pues los mejores augurios para estos nuevos retos que debe enfrentar. Y pues Natalia, yo quisiera que primero me permitas, ya que el tema sobre la cooperación en acción nos ha convocado y nos ha traído también a reunirnos con nuestras organizaciones amigas. El primero, presentarme como la presidenta de la Alianza Internacional de la Discapacidad IDA, que es una alianza que representa a 8 redes mundiales y 6 regionales de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, representando así a toda la diversidad de grupos de personas con discapacidad en más de 180 países alrededor del mundo, defendiendo los derechos del billón de personas con discapacidad. Y también como la presidenta de la RIADIS, que está presente en 19 países de América Latina a través de 56 organizaciones nacionales de personas con discapacidad. Y quiero empezar también resaltando el significado de cooperación. Si vamos a Wikipedia, en Wikipedia nos dice que la cooperación es el resultado de una estrategia aplicada al objetivo desarrollado por grupos de personas o instituciones que comparten un mismo interés o objetivo. Este es un proceso que se emplea con métodos colaborativos y asociativos que facilitan la consecución de la meta común. ¿Y cuál es para nosotros esa meta común? Pues nos convoca el defender los derechos de las personas con discapacidad, el activarnos con la pasión que nos caracteriza, y desde nuestras propias trincheras debo identificarme también como una madre por mi hijo José Miguel, que acabó de cumplir 24 años este domingo, que es un jovencito con síndrome de Down. Pues he activado este concepto de la cooperación. He activado esas estrategias para lograr este objetivo común. Y pues yo quisiera también empezar mi participación en esta mesa también agradeciendo muchísimo a nuestros aliados
que son nuestros también cooperantes en España, a nuestros amigos, porque ha habido aquí también una gran coincidencia en este objetivo común, desde que el mismo movimiento asociativo mundial debe agradecer esa colaboración y ese compromiso ferviente que tiene sobre todo la ONCE de activar todos esos esfuerzos porque la voz de las personas con discapacidad sea escuchada, porque las personas con discapacidad sean protagonistas del cambio y sean quienes tomen las decisiones y sean quienes lleven esa bandera de lucha. Pues fue justamente hace 2 años que nosotros nos reunimos en Madrid y en donde celebrábamos nuestro 20º aniversario, cuando recordábamos que gracias al apoyo brindado por la ONCE, el movimiento asociativo mundial de personas con discapacidad y sus familias, pues pudo lograr catapultarse, pudo lograr reunirse, pudo lograr activar esa voz unida, representativa, y fue justamente en esas mesas de diálogo, de construcción, en donde también conocimos muy de cerca a todo ese equipo fantástico de la ONCE, a todos quienes forman parte también de esas áreas de cooperación internacional, en donde también extienden esa mano amiga para América Latina. Así que hoy quiero también situarme en el panorama latinoamericano, porque también gracias a esa confianza y gracias a esa hermandad entre España y América Latina, es que logramos el apoyo también para que hoy por hoy América Latina esté presidiendo el movimiento mundial de personas con discapacidad. Y no sería sin ese respaldo, sin también haber recibido pues esa construcción conjunta de esos lazos de cooperación para que a través de esos esfuerzos que hemos cumplido en esa hermandad también con FOAL, desde nuestro aliado latinoamericano, la Unión Latinoamericana de Ciegos, para que extendamos esas acciones conjuntas en la región y sigamos trabajando y cooperando como el proyecto que también acabamos también de colaborar en República Dominicana para implementar esas observaciones finales del Comité de la Convención, con acciones muy prácticas y también con esos esfuerzos de traer al liderazgo, traer a nuestros miembros, no solamente que su voz sea escuchada, sino que a poder incidir ante esos organismos gubernamentales en donde anteriormente esa voz de la población con discapacidad no era consultada, no era tomada en cuenta, para que ahora en estos momentos en República Dominicana también se extienda esa mesa de discusión para que nuestras organizaciones representativas de personas con discapacidad puedan discutir, puedan dialogar y puedan construir conjuntamente con el gobierno de República Dominicana. Así que mi agradecimiento ferviente para todos esos esfuerzos que seguimos realizando, pero también empiezo compartiendo estas experiencias porque no es una coincidencia que nos encontremos este día para activar también estos nuevos planes de cooperación por lo que ahora nos convoca, que es esta pandemia que ha azotado al mundo entero, pero para contar lo que hacíamos antes de esta pandemia, en medio de un panorama desolador para América Latina, en medio de diferentes retos, aunque habíamos visibilizado también en estos inicios cuando luchábamos porque pueda existir una convención como la que actualmente tenemos, en donde también la voz de América Latina fue contundente y fue protagonista también para la firma y ratificación de la convención. Sin embargo, nuestra región se ha quedado atrás de su implementación por falta de esa voluntad política, porque la población con discapacidad no ha sido la prioridad de nuestros gobiernos latinoamericanos, porque los datos sobre la población con discapacidad se han encontrado subestimados, son todavía escasos,
porque no se encontraban suficientemente desagregados. América Latina también se encontraba antes de la pandemia enfrentando una crisis económica y social que estaba retrasando esta implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta problemática también visibilizaba esa escasez de compromisos financieros de los gobiernos nacionales y seccionales a todo nivel. Y también debería decirlo y mencionarlo, por parte esa falta de compromiso hacia América Latina por organismos multilaterales o por parte de organismos de cooperación internacional, en donde América Latina no era su prioridad y en donde la población con discapacidad antes de la pandemia se encontraba también muy vulnerable ante la pobreza y el desempleo, ante bajos niveles de educación, en donde los hogares, por supuesto, estaban expuestos a crisis económicas y el sistema público de salud, de educación, de protección social, no garantizaba una red de apoyos para las personas con discapacidad, puesto que estos estaban financiados y siguen financiados por las familias, porque no existía una región de igualdad de oportunidades para la población con discapacidad y esta región estaba ya dejando atrás del desarrollo y de una vida digna a su población con discapacidad. Entonces, estas desigualdades se vislumbraban antes de diciembre de 2019, donde empieza esta pandemia. Estas barreras ya enfrentaba la población con discapacidad en diferentes niveles etarios, en cuanto a infraestructura, servicios, en cuanto a información, en cuanto al estigma y la discriminación que también enfrentaba nuestra población. Pero esta pandemia trajo a la luz todas estas desigualdades y barreras. ¿Para qué? Para que también durante esta pandemia la RIADIS empiece a activar su plataforma regional, acelerando de esta manera lo que inicialmente estuvo planificado que podía realizarse a finales de año, que era la implementación de una plataforma técnica desde la RIADIS para apoyar a sus organizaciones miembros y a la región en general. ¿En qué consistía esta plataforma técnica? El preparar información y conformar un equipo de comunicaciones a nivel regional que se disponga a adoptar formatos accesibles a la información para que toda información que se difunda a través de la RIADIS hacia la región y hacia el mundo entero, pues sabemos que la información genera poder, pues la RIADIS se comprometa a que en la región se entregue oportuna y efectivamente la información para esa efectiva y oportuna toma de decisiones. Al inicio, la región y el mundo entero no tomamos muy en serio el nivel de afectación que traería la COVID-19 a la población en general y a la población con discapacidad en particular. Sin embargo, la RIADIS ha estado innovando, ha estado extendiendo también esas redes de cooperación, enviando este mensaje de que la población con discapacidad ya no quiere ser vista como un beneficiario, sino como ese experto, como ese verdadero actor de cambio. Entonces, la RIADIS también ha aunado sus esfuerzos que desde la plataforma global, desde IDA, se están realizando para recopilar historias de vida, para recopilar información a través también de esas encuestas que se han difundido, para que podamos activar acciones y para que desde esos también esfuerzos que se están haciendo para lograr tanto el trabajo en comunicaciones como en lo que ahora nos está ocupando de revisar esas agendas en educación, en trabajo, en protección social, en salud, sobre todo, pues la población con discapacidad esté priorizada y sobre todo estemos repensando y reconstruyendo lo que estamos llamando esa nueva normalidad. Pero en esto, durante la pandemia, en estas acciones también hemos visibilizado cómo en nuestra región, en donde la población con discapacidad ha estado expuesta a ser identificada por todo este sinnúmero de metodologías aplicadas de identificación y valoración de su discapacidad, en donde le ha sido asignado un carnet de identificación nacional,
como un acto voluntario, aunque en algunas ocasiones subvalorado y autoimpuesto, pues la población con discapacidad se ha visto también que los gobiernos solamente a causa de esta identificación o la entrega del carnet han sido atendidas. Entonces, la RIADES ha extendido esas redes de cooperación, ha activado también a sus organizaciones miembros para que la población con y sin carnet de discapacidad pueda estar acogida en todas las acciones que se están emprendiendo a nivel regional y a nivel país. Ese es el caso inclusive en Ecuador, cuando nosotros hemos dispuesto nuestras redes y hemos activado a nuestros miembros para que ante la entrega inclusive de alimentos en esas estrategias del gobierno nacional para cubrir a la población más pobre, durante la cuarentena, nuestras organizaciones miembros han podido visibilizar esas áreas rurales, especialmente población indígena, población que no podía ser alcanzada inclusive por organizaciones internacionales que han estado cooperando en el país. Entonces, esa ha sido la manera en donde nos hemos activado y hemos innovado. Nunca antes hemos entregado también nosotros kits de alimentos y ahora en alianza con organizaciones de cooperación internacional y algunas agencias de la ONU, también estamos realizando estas entregas. Justamente hoy hemos recibido esa ayuda de parte de ACNUR para que también a través de esa identificación desde nuestras organizaciones miembros de población migrante con discapacidad, para que la ayuda llegue, porque en Ecuador todavía la situación es muy complicada. Todavía la pandemia y el virus está azotando a nuestra población y estamos también visibilizando un sistema de salud que está colapsando. Sin embargo, en Ecuador, en El Salvador, en donde vimos también cómo estas tormentas están también azotando a algunos sectores, nuestra población también ha sido mayormente vulnerable y estamos también activando estos esfuerzos para que la población sea atendida. Hemos también innovado porque por primera vez hemos abierto una plataforma de apoyo en telepsicología en un proyecto piloto también llevado a cabo en Ecuador para dar ese apoyo psicoemocional a personas con discapacidad y sus familias. Estamos por lanzar el primer reporte en el que anticipamos ya la afectación del confinamiento en la población con discapacidad en general y los retos que han tenido que asumir y enfrentar la población con discapacidad psicosocial en particular. Nos encontramos colaborando con agencias de la ONU a nivel país y a nivel regional, en especial en lo que tiene que ver también con formatos accesibles en la comunicación y alineados a la campaña de accesibilidad COVID-19 de IDA y el Consorcio Internacional sobre Discapacidad y Desarrollo, IDDC. Ya que en muchos países las personas con discapacidad están perdiendo información vital, inclusive que podría salvar su vida, y pues estamos también nosotros activando esta campaña a nivel regional para que la información que pueda ser difundida pues sea entregada en formatos accesibles y para que la población pueda tener también acceso a los consejos de salud e higiene, a todos los servicios que se ofrezcan a nivel público, privado, a los planes de restricción pública, porque América Latina todavía está viviendo bajo el confinamiento. Es importante también que la información esté plenamente accesible para toda la población con discapacidad sobre los consejos de cómo reducir el riesgo de infección, sobre todo porque estamos conscientes que ante una región que se combate en pobreza y extrema pobreza y los niveles de hacinamiento son alarmantes, pues también los niveles de contagio han sido muy rápidos y han afectado también a nuestra población. ¿Qué propuestas nosotros queremos plantear para esta nueva normalidad? Primero, pues estoy muy de acuerdo con Anso en que nosotros nos incomoda este término, nos incomoda el que nos impongan aún este término sobre la normalidad. Nosotros queremos reforzar esta oportunidad que tenemos de capitalizar estos esfuerzos de cooperación mutua
para repensar en este rediseño de este mundo que tenemos, de que esta nueva normalidad nosotros podríamos llamarla a este nuevo mundo que nos tocó vivir y repensar en esta última oportunidad que tenemos para hacerlo bien. Aspiramos que sobre todo en estos momentos en que algunas subregiones de América Latina están preparándose para también salir del confinamiento, en que en nuestro movimiento asociativo representativo de personas con discapacidad esté más activo que nunca, para que en aquellos países en donde todavía las organizaciones de personas con discapacidad no son consultadas, no son tomadas en cuenta, pues la RIADIS pueda activar esos esfuerzos para llegar con esa plataforma técnica, para apoyar a esas organizaciones miembros, para que todo lo que se decida respecto a estas iniciativas sobre cómo las personas con discapacidad deben retornar a sus trabajos, cómo los niños con discapacidad deben retornar al aula escolar, cómo la protección social debe activarse durante la pandemia y aún después de la pandemia para que logre la población con discapacidad participar en igualdad de oportunidades y no quedarse aislada, como algunos gobiernos ya están aconsejando en la región, de que la población con discapacidad se ve vulnerable solamente porque se identifica como una persona con discapacidad, más no por esas preexistencias médicas en donde se está aconsejando que la población con discapacidad se quede en casa. ¿Acaso estamos pensando o repensando que esa nueva inclusión es dejar a la población con discapacidad en el teletrabajo para que no sea incluida, o dejar a esos niños con discapacidad en la teleeducación cuando esas plataformas virtuales no existen, cuando inclusive ni siquiera la electricidad está garantizada en todas las áreas rurales, en donde la población indígena todavía no alcanza a esa conectividad, cuando esos niños indígenas están subiendo a esas montañas para acceder a las radios, para conectarse a las clases, para no quedarse atrás de sus compañeros y poder seguir participando en igualdad de oportunidades. Entonces, también yo quisiera manifestar esa seria preocupación que tenemos en esta nueva arranque de nuestro mundo, no solamente en América Latina, en el mundo entero, en donde es importantísimo que activemos esta cooperación internacional para que todos esos esfuerzos que se emprendan en el norte, en el sur, de sur-sur, de sur-norte, podamos aprender juntos y también nos vean que el movimiento de personas con discapacidad estamos unidos, estamos también logrando que todos aquellos grupos subrepresentados dentro de nuestra población con discapacidad, como son las personas con discapacidad intelectual, personas sordociegas, personas autistas, personas con discapacidad psicosocial, y estemos asegurando esa interseccionalidad, especialmente visibilizando la voz de mujeres, población indígena, migrantes y refugiados con discapacidad, estén participando plenamente y nuevamente no sean confinados a quedarse en casa o quedarse detrás del desarrollo, pues actuemos juntos, sigamos activando esos esfuerzos para que lo que nos quedó pendiente sobre inclusive esas observaciones finales del Comité de la Convención, pues retomemos esas agendas para que lo que la pandemia nos trajo, ese cuadro completo de la verdadera situación de la población con discapacidad, hoy podamos actuar inclusive rápidamente y aún más veloces que este mismo virus y cualquier otro virus que pueda azotar al mundo, para que nos encuentren también fortalecidos y dispuestos a cooperar y trabajar juntos, rediseñando pues lo que para nosotros es importante, que las personas sean el centro de este rediseño, porque si el futuro es seguro para las personas con discapacidad, será seguro para todos. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para resaltar que en América Latina tenemos muchos retos, pero sobre todo hemos construido mucho
con nuestros aliados en España, con nuestros aliados de la cooperación internacional, pero estamos expectantes de que nuestro movimiento, que está disponible para colaborar, pues siga cooperando, siga interactuando y siga elevando esa voz unida y resonante de América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Lucía, una vez más por acercar estas perspectivas desde RIADI, desde la Alianza Internacional de la Discapacidad. Como decías, ese trabajo en red, ese trabajo con otras entidades que permite potenciar, ¿no?, esas plataformas regionales, como puede ser RIADI, como lo es también AIDA, permite potenciar todas estas iniciativas y que actúa al mismo tiempo de multiplicadoras, ¿no?, que estas plataformas permiten que, en definitiva, la voz de las personas con discapacidad se pueda elevar en diferentes ámbitos y al mismo tiempo pueda llegar todas estas iniciativas a esos entornos más alejados, menos favorecidos y que en definitiva tanto hacia arriba como hacia los sectores que están más alejados del ámbito internacional también encuentren esas respuestas y ese apoyo que en definitiva es lo que desde las diferentes organizaciones se está impulsando. Estamos pasados de hora y bueno, no vamos a tener mucho más tiempo para trasladar preguntas a todos los panelistas, pero sí hemos recogido, bueno, algunos comentarios y reflexiones para bueno, de alguna manera poder arribar a unas conclusiones o algunas ideas, más que conclusiones, algunas ideas de seguimiento y de reactivación, porque esto no, si bien la sesión acaba en unos minutos, en realidad creemos que lo que hemos tenido la posibilidad de compartir en esta jornada no hace más que renovar esas energías para activar y reorientar, como decían las diferentes presentaciones, las acciones hacia este nuevo escenario. Y allí sí resaltar, lo mencionaba Anso, lo mencionaba también Ana Lucía, el cuidado, ¿no?, y cómo trabajar este concepto de la nueva normalidad y la importancia de estar muy alertas para que en cualquier caso, sea del formato que sea, contemple, integre, bueno, a las personas con discapacidad desde la perspectiva de la participación. ¿No? Lo decía Ana Lucía muy claramente, de que esa nueva normalidad no signifique una nueva exclusión, sino todo lo contrario. Y ahí qué importante es que todas estas colaboraciones internacionales entre organizaciones pares se vea reforzada en ese mensaje de que la nueva normalidad o la normalidad que se viene realmente sea todo lo contrario a esa posibilidad de exclusión y que sea realmente un ámbito en el que hayamos aprendido y hayamos encontrado respuestas para que esas carencias que la crisis ha evidenciado en cuanto a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad puedan de alguna manera reconducirse y que tengamos una situación en la que las personas con discapacidad participemos efectivamente en todos los procesos que nos atañen, que podamos participar en los mecanismos de consulta, que se creen esos mecanismos de consulta y que realmente podamos estar allí hablando en primera persona y que en definitiva podamos contribuir a la realización de esa Agenda 2030 que predica que nadie se quede atrás, y para eso es muy importante que quienes estamos más atrás demos muchos pasos adelante, y ojalá que estas sesiones en las que intentamos poner en común las diferentes iniciativas de diversos ámbitos que les llamamos de cooperación, pero bueno, de colaboración, de inversión, de incorporación también de la perspectiva de discapacidad, nos permitan también desarrollar esa creatividad, esa innovación tan necesaria y esa flexibilidad
que este tiempo nos invita a desarrollar con mucha fuerza y que en este contexto tengamos esa capacidad de resiliencia y de capacidad de adaptación para ir mucho más lejos y que de verdad no solo no nos quedemos atrás, sino que estemos al frente. Queremos agradecer en nombre del Grupo Social 11 a nuestros invitados e invitadas de esta jornada, a todas las personas que se han conectado para seguir esta sesión y que se han registrado también para poder recibir la grabación en los próximos días o descargarla de YouTube. Y a todo el equipo técnico que hace posible que cada jueves, por las mañanas y por las tardes, podamos tener estas sesiones de intercambio, de puesta en común de diferentes prácticas, de diferentes experiencias que en definitiva no tienen otro objetivo que seguir promoviendo ese diálogo entre diferentes actores para que las personas con discapacidad formemos parte efectiva y de manera plena en las sociedades en las que nos encontramos. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves y seguimos intercambiando ideas.